¿Cómo están? Amén, agradecido del Señor. Es un sábado más en esta tierra, pero es un sábado menos, ¿cierto? Para el gran encuentro, el gran abrazo. Quiero que hoy día tengo la bendición y la bondad de poder abrir la palabra de Dios junto a ustedes y compartir un mensaje. Pensaba al comenzar a elaborar, ¿cierto?, este tema, cómo nosotros, siendo plenos desconocidos, hemos llegado a compartir, a reírnos juntos, a comer algo rico, ¿no? A sentarnos en una mesa. Y de ser de completos desconocidos pasamos a ser amigos, una familia que se reúne, que comparte más de una vez a la semana, ¿no? Que nos juntamos, que nos vemos por la universidad y nos hacemos señas, ahí con el Jaime o con otra persona cualquiera, nos vemos y nos abrazamos. Qué interesante cómo cambia, ¿cierto?, nuestra forma de ser. Nos abrimos a poder amar, a poder compartir, a poder reírnos de situaciones, a poder compartir momentos juntos. Déjame decirte que esa forma de conocernos permite la forma que tenemos de relacionarnos. Si no conocemos a alguien, difícilmente podemos relacionarnos, ¿sí? Por eso antes éramos desconocidos. Yo no conocía a Rocío, por ejemplo, ¿sí? Ahora nos vemos y nos podemos abrazar, podemos compartir un tema en común. Conociendo la personalidad de cada uno, de Simón, puedo saber cómo hablarle, cómo saber qué complicado que es Simón. No, broma. Pero de acuerdo a las personalidades, los caracteres, ¿cierto?, uno sabe cómo poder relacionarse con cada uno. La forma de ver a una persona determina la manera de cómo nos relacionamos. Quiero decirte y preguntarte en este momento, ¿cómo vemos a nuestro Padre? ¿Cómo vemos a Dios? Porque la forma de cómo lo conocemos es la forma de cómo nos relacionamos. Y esto pasa acá en la vida cotidiana, ¿no? Nosotros lo vemos, ya dimos algunos ejemplos. Déjame decirte, y lo invito a abrir la Biblia, en Jeremías 9:23. Vamos a cambiar hartos pasajes, ¿no? Así que el que quiera ir anotando, el que tenga su Biblia abierta y que suene, ¿cierto?, las hojas, o bien la aplicación en el celular, pueda ir yéndose de un lado a otro. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Lo vemos como un Dios de amor? ¿Lo vemos como un Dios de amor, pero justo? ¿Lo vemos como un Dios de amor y justiciero? ¿Lo vemos como un Dios vengativo? ¿Lo vemos como un Dios enojado? ¿Sí? Y que solamente apacigua su ira al vernos a través de Jesús. ¿Cómo vemos a Dios? Jeremías 9:23 y 24 dice: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúa en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. El profeta Jeremías tiene la película clara. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocer a Dios. Déjame invitarte ahora a Juan 17:3. Juan 17:3, nos vamos al Nuevo Testamento. Y Juan dice, mencionando, Jesús lo dice, ¿sí? Pero Juan lo escribe, ¿no? Jesús dice: y esta es la vida eterna. 2 puntos. Esto es interesante, ¿eh? Aquí está diciendo la definición de vida eterna. Dice, esta es la vida eterna. 2 puntos, ¿sí? ¿Qué dice? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Qué interesante, qué importante es conocer para poder relacionarnos, ¿no?
Porque de la forma como conocemos es la manera de cómo nosotros nos vamos a relacionar. Y aquí el profeta Jeremías y Jesús lo definen. Lo más importante en esta vida es conocer a Dios. Pero qué difícil es conocer a Dios. De hecho, nosotros hemos caído en poder definir a Dios y querer definirlo y ver y decir una lista de lo que le agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. ¿Sí? Pero cuando caemos en esto, en este atrevimiento de definir a Dios y de conocerlo, no podemos meter a Dios en una lista. Dios es mucho más grande que tu lista. Dios es mucho más grande de lo que nosotros creemos, de lo que le agrada o no le agrada. Y ahí tenemos un problema. Porque ¿cómo conocemos a Dios? ¿Lo conoces a oídas? ¿Porque escuchaste de Él? ¿Porque te enseñaron de una forma cómo era Él? ¿Lo conociste porque te relacionas profundamente una vez por semana? ¿O porque te relacionas todos los días, como decía Darlene, en cualquier cosa? ¿Cómo conoces a Dios? Tenemos que convenir que ninguna de las definiciones que nosotros podamos dar de Dios hacen calzar a quién es Dios. Nuestra mente finita no logra comprender la magnitud de quién es nuestro Padre. Pero si hay alguien que puede definirlo. Si hubo una persona que mostró al Padre tal cual es, y esa persona es Jesús. Solo a través de Jesús encontramos el camino, la verdad y la vida. Porque el camino, la verdad y la vida es una persona. Y solo a través de Él podemos tratar de comprender y conocer quién es nuestro Dios. Quiero mencionarte de que Jesús, en su forma de su ministerio, nos mostró muchas figuras de enseñanza. Y una de ellas eran las parábolas, ¿no? La última vez que estuve aquí hablábamos de una parábola. Esta es la continuación. Pero ¿a quién iban destinadas las parábolas? Busca tu Biblia, Mateo 13, 11 al 17. Mateo 13, 11 al 17. Acompáñame en la lectura. Dice, Mateo 13, 11 al 17. Dice, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Ok? Tenemos dos grupos. Repito, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. ¿Ok? ¿A quién le está hablando en parábolas? A ellos, a ese grupo. De ahí vamos a empezar a definir. Por eso le hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven. Volvió a ustedes, segundo grupo. Ellos se le manifestó la enseñanza en parábolas. Pero dichosos ustedes, el otro grupo, ¿no? Porque ven. Y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas, yo subrayé esta parte, ¿lo pueden subrayar ustedes? Qué interesante esto. Porque dice, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver a los que ustedes ven, pero no lo vieron. Muchos profetas no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¡Wow! ¿Eran profetas o no?
Yo lo subrayé ahí para estudiar. Qué interesante. Tenemos dos grupos. Marcos dice lo mismo. Les invito a buscar Marcos 4:11. Marcos 4:11 dice: a ustedes, otra vez el grupo, se les ha revelado el secreto, los misterios del reino de Dios. Pero a los de afuera, todo les llega por medio de parábolas. Ok. Definamos estos dos grupos. Tenemos un grupo que son ellos y tenemos otro grupo que son ustedes. ¿A quién les estaba hablando Jesús? ¿De quién estaba rodeado Jesús? De sus discípulos. Bien, ¿de quién más estaba rodeado Jesús? Sacerdotes, cobradores de impuestos, prostitutas, rebeldes. Jesús estaba rodeado de mucha gente. Pero de esa gente había un grupo que estaba afuera, que no se le había manifestado los misterios del reino. Marcos dice que estaban afuera, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas, no a los que están acá adentro. Déjenme decir que en Mateo 13 cita una profecía de Isaías. La profecía de Isaías aparece en Isaías 6, que la pueden buscar. Y el profeta Isaías les habla al pueblo de Judá y le dice: ustedes que tienen oídos, oigan. Ustedes que tienen vista, vean. Escuchen, pero no van a comprender. Cuando la parábola se está refiriendo a ellos, se está refiriendo al pueblo de Israel. Está citando a Isaías. Isaías le hablaba al pueblo de Judá, al pueblo prometido. Entonces, cuando definimos estos dos grupos, encontramos que ellos era el pueblo de Israel. Era un pueblo que intentó definir a Dios, que intentó interpretar a Dios, que hizo una lista, un checklist de lo que le agradaba a Dios. ¿Sí? Mientras que ustedes, porque a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, los que estaban en el reino de Dios eran los rebeldes, eran las prostitutas, los publicanos, los discípulos. A ellos se les reveló el reino de Dios. Jesús tuvo un problema con los religiosos de su tiempo. Y quiero que me interpreten de aquí en adelante: cada vez que digo religioso, no estoy hablando de una religión, ¿ok? Estoy hablando de personas que ponen sus ideas, sus doctrinas, sus creencias por sobre Dios. Y uno dice: pero ¿cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo ocurre eso, no? Bueno, así ocurrió. Estudiosos de la Biblia, estudiosos de la profecía, de la palabra de Dios, como eran los fariseos, los saduceos, pueblo de Dios, estudioso, que estudiaban en el Sanedrín día a día, que intentaron explicar a Dios quién era, no conocieron al Hijo de Dios. Y esos religiosos son ellos. Las parábolas son para ellos. ¿Sí? Ustedes vienen a ser, y aquí estoy yo, son los rebeldes. Estamos los rebeldes. ¿O no? ¿O estoy en el grupo de ellos? ¿O estoy en el grupo del religioso? Déjame decirte que estar dentro del reino de Dios no está determinado por lo que creemos. Escucha bien. Estar dentro del reino de Dios no está determinado por lo que creemos, por cómo vestimos, por qué comemos, por qué hacemos o no hacemos. Sino solamente es por nuestra disposición a escuchar la voz de Dios. Eso dice Isaías.
Por eso ellos dicen, ustedes ven y no miran. Yo les hablo, pero no escuchan. En cambio, el grupo que estaba con Jesús oía y miraba a Jesús. Y por eso termina, ¿cierto?, el verso 17 de Mateo 13. Otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Estar dentro del reino significa ver y oír y escuchar a Dios. Y en ese contexto, que entendemos cómo se proporcionan las parábolas y para quién estaban dirigidas, tenemos que releer la Biblia otra vez. Porque parece que yo interpreté las enseñanzas de la parábola desde niño desde este lado, que es el lado religioso. Y yo lo interpreté, creo que no bien. Jesús muestra a su Padre. ¿Quién era el único que puede conocer a Jesús? A Dios. Jesús, ¿no? Y Jesús habla de una parábola espectacular. Y quiero que busquemos Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. Esta parábola ha sido fruto y producto de muchas reflexiones. Recuerdo a Carlos en un momento acá hablando sobre esta parábola. Aquí mismo, en esta iglesia, ¿no? Ha sido producto de mucha enseñanza. Y permíteme nuevamente abrirla, releerla y ver qué podemos sacar de nuevo. Puede ser que lo que diga ya lo tienes, ya lo comprendes. Permíteme, por favor, una vez más reflexionar sobre esto. De partida, me gusta señalar que esta parábola no es la parábola del hijo pródigo. Del hijo pródigo sería una parábola mirada desde este lado, desde el lado religioso. Si yo la miro desde este lado, del lado religioso, quien puso el título a esta parábola, ¿cierto? Porque la Biblia no tenía títulos, ¿sí? El que puso el título lo puso desde este lado. Porque habló sobre ese hijo que se perdió, ese hijo rebelde. Pero si tú lo ves desde este otro lado, de quienes conocen a Jesús y quieren conocer a Dios, esta parábola habla del Padre. No habla del Hijo. Esta parábola da características de cómo es Dios y cómo Él actúa con sus hijos. Por eso yo la denominamos, ¿cierto?, el Padre pródigo. Ya lo hemos conversado en alguna comunidad de estudio, ¿no? Pródigo no significa quien derrocha. Sí, significa eso. Significa quien derrocha mucho. Pero también, si lo buscan, pródigo significa quien da todo. ¿Quién lo da todo? Es el Padre que lo da todo. Y si estudiamos esta parábola nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Me acompañan en la lectura? Vamos a leer algunos versículos. Dice, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, padre, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje
y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este es mi hijo. Mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que comenzaron a hacer la fiesta. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a hablar del hijo menor. ¿Cuántos hijos menores hay aquí? ¿Cuántos hijos menores? Bien. ¿Cuántos hijos mayores? Yo soy hijo mayor. Los hijos menores son los rebeldes, ojo. Sí, los complicados. ¿Qué decirlo? A mis hermanos les mando un saludo. Rebelde 1, 2, 3. Oye, los rebeldes de la familia. Ya levantaron su mano. Rebelde, Vania. A ver. El hijo menor era un hijo rebelde. Digámoslo. Era un hijo rebelde. Este hijo tenía un problema con su padre. Estaba enemistado con su padre. ¿Saben que el hijo menor deseó la muerte de su papá? Padre, muérete. ¿Saben por qué? Porque le pidió la herencia. ¿Cuándo se da la herencia? Cuando el padre muere. Le dijo: yo no quiero ser más tu hijo. Muérete. Dame lo que me corresponde. Yo no quiero vivir más contigo. ¿Saben qué? Deuteronomio 21 y 18 dice la ley de cómo se tenía que tratar a un hijo rebelde. Padres, búsquenlo, anótenlo. ¿Cómo se debe tratar a un hijo rebelde? Simona, atenta. ¿Saben que la ley judía decía que el hijo rebelde, si ese hijo deshonraba a su familia y aún así continuaba con su rebeldía, deshonraba al padre y a la madre, tenía que ser llevado con los ancianos del pueblo, y los ancianos lo sacaban de la ciudad y lo apiedraban. ¿Saben por qué? Porque así se acababa con la maldad en la familia. Se acababa con la deshonra de la familia. Búsquenlo, Deuteronomio 21, 18. Esa era la ley. La ley del pueblo judío, lo que debió hacer este padre. El hijo quería que el padre muriera, pero el hijo debía morir. El hijo debía morir. El hijo se fue. Enemigo de su padre. ¿Te has sentido enemigo de Dios? ¿Te has sentido alguna vez enemigo de Dios? Que no quieres saber nada con Él. Que no quieres que exista. Que no quieres tener ese momento de oración que tenías día a día. Que uno es rebelde y no ora para almorzar. No. ¿Te sientes hoy así? ¿Te sientes hoy enemigo de Dios? La historia habla de eso, de un hijo rebelde que quería que su padre muriera. ¿Qué hace el padre? ¿Va a los ancianos a dejarlo?
¿Qué hace el padre? Cuando el hijo le desea la muerte, ¿qué hace, hijo? Tu herencia ahí está. La historia dice que el padre le dio la herencia a su hijo, sabiendo quizás cómo iba a terminar su hijo. Pero el padre lo da todo, siempre. El padre ama en libertad. No te niega, no te limita para que tú hagas la voluntad del Padre. El Padre te ama en libertad. Y este Padre dio todo a su Hijo. El Padre no estaba enemistado con el Hijo. Era al revés. El Hijo estaba enemistado con el Padre. El Hijo quería que el Padre muriera, pero el que debía morir era el Hijo. Qué interesante, ¿no? Déjame decirte una cosa más, que el Padre no busca lo suyo. ¿Qué hubiera sido lo suyo del Padre? Hijo, quédate, ¿no? Te amarro, no vas a irte hasta que me ames. ¿Cómo te voy a dar la herencia? No. El Padre no busca lo suyo. Todo lo sufre, todo lo espera. ¿Acaso el Padre no prefirió sufrir Él antes de hacer sufrir a su Hijo? ¿No esperó Él antes de que el Hijo esperara? Porque el Padre todo lo espera, todo lo soporta. No busca lo suyo. Avancemos. Verso 20. Luego de que el Hijo lo pasará muy bien, lo pasó bien, yo creo, en su momento. Hay un momento clímax ahí, va. Y se ve en lo peor de su vida, ¿no? En ese hoyo profundo en donde hemos pasado todos, yo creo. En ese hoyo donde estamos donde no debiésemos estar. Dice que él se pone a cuidar cerdos, ¿no? Para un judío, ¿cómo era eso? Para la cultura, ¿qué significaba eso? Él recapacita y vuelve. Y ensaya un discurso. Lo ensaya de memoria. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fue sincero ese discurso, ¿no? Bueno, no sabemos. Puede ser que sí, ¿no? Porque volvió. Pero lo ensayó. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Por favor, déjame ser uno de tus jornaleros. Dice la historia que cuando el hijo venía, por allá, lejos, el padre lo divisa. Ese es mi hijo, porque yo lo conozco. Yo sé cómo camina, ¿no? Yo lo veo, es él. El padre espera pacientemente, ¿no? ¿Eso dice la historia? No. Sale corriendo a su encuentro. ¿Saben por qué sale corriendo el padre? Porque lo amaba, ¿no? ¿Qué pasaba si alguien llegaba primero que él a encontrar al hijo? Ese hijo que había deshonrado a su familia merecía la muerte. Si alguien llegaba antes que el padre, ese hijo moría. Y el padre amante no. Corre rápidamente, porque pueden matar a su hijo, que viene, que ha resucitado. Y lo abraza. Le da un beso. Queridos, ¿importó la vestidura maloliente? ¿Su olor? ¿Sus ropas sucias? No, báñate primero y luego nos vemos, nos abrazamos. ¿Fue así? No importó nada, ¿no? Solo importó el retorno, el regreso. Déjame preguntarte algo.
¿Cuándo el padre perdonó a su hijo? Piénsenlo. ¿Cuándo el padre perdonó a su hijo? ¿Cuándo llegó? ¿Cuando el hijo le dijo el discurso que tenía preparado? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿O ya lo había perdonado? Y él esperaba el retorno de su hijo. Yo creo que el padre lo había perdonado. Y muchas veces creemos que debemos arrepentirnos para ser perdonados. Déjame decirte que el arrepentimiento es un cambio de dirección, es un cambio de sentido. Del original, que es metanoia, arrepentimiento, ¿no? O arrepentirse, es cambiar de dirección. Por eso el hijo que estaba en lo peor dice, vuelve en sí y cambia de sentido. El perdón ya estaba ofrecido. El arrepentimiento solo nos hace bien a nosotros. El Padre te espera con los brazos abiertos. Así como estás, sucio, maloliente, así como estás. Pregunto, ¿por qué creen que el Padre solo permitió decirle la mitad del discurso al Hijo? ¿Por qué le dejó decir, Padre, perdónanos, no? ¿Por qué? Yo tengo una teoría. Mis teorías son media conflictivas, ¿no? ¿Saben qué? Yo creo que es porque las relaciones saludables, el reencontrar una relación, tiene que partir de la sinceridad. Tiene que partir sin caretas. O cuando uno establece una relación de amistad con alguien, ¿uno va con mentira? No, ¿cierto? O puede entablar, pero esa relación tiene un fin muy próximo. El padre dejó que le dijera eso, no porque lo iba a perdonar después de eso. El padre dejó que el hijo expresara esas palabras, porque iba a comenzar una relación saludable con su hijo, transparente, en donde podían ir construyendo, conocerse mutuamente. Pero le cortó la otra parte, la parte que decía que yo quiero ser un jornalero más. Se la cortó. No, hasta aquí nomás, por favor, ven. Sí, sigamos adelante. ¿Saben por qué? Busca Gálatas 4:7. Gálatas 4:7. Porque si tú regresas a tu padre, tú no eres jornalero, no eres siervo, no eres esclavo, eres heredero. ¿Eres heredero? ¿O acaso el padre no lo vistió de ropas limpias? ¿No le dio el anillo en su mano? ¿El anillo de la herencia? Gálatas 4:7 dice, así ya no eres esclavo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. ¿Amén? Amén. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Él no tenía por qué ser siervo, volver a ser esclavo. Tú eres hijo del rey. Eres hijo del rey. Y como hijo del rey, necesitas tu herencia, compartir, satisfacer los deseos de tu padre. ¿O acaso Jesús no dijo eso? ¿O acaso Jesús no dijo, yo necesito hacer lo que mi padre me dice? Ya no somos esclavos. Viene el hijo mayor. ¿Cómo estamos en el tiempo? ¿Vamos cortando? El hijo mayor me queda a la mitad. Estoy en la mitad. Algunos puntos claros del hijo mayor. Bien. El hijo mayor, yo soy hijo mayor. El que se quedó con el papá, el que fue obediente, ¿sí?
El que hizo todo lo que su padre hacía. ¿Sí o no? Hijo mayor. El hijo mayor recibió la herencia igual que su hijo menor, igual que el hermano chico. Si leen bien el versículo, dice que la herencia fue hacia los dos, no hacia el hijo menor. Los dos recibieron herencia en el mismo momento, sin pedirla. El hijo mayor no la pidió, pero los dos recibieron la herencia. Y si nos vamos al contexto de ese momento, el hijo mayor recibió doble porción, porque el hijo mayor recibía 2 veces herencia. El hijo mayor, en él era la heredad, en él se continuaba la descendencia de la familia. Era obediente y trabajaba en el campo. Dice que él estaba en el campo, pero ¿saben qué? Este hijo mayor, que tiene una cualidad de checklist correctas, estaba perdido, no conocía a su padre. Dice que él estaba en el campo, y eso me lleva a la parábola de la oveja perdida, ¿no? Porque las 99 estaban en el campo, pero la única que llegó a casa con el pastor fue la perdida. Las otras siguieron en el campo, no llegaron a casa. Solo eso lo comprendemos si miramos la parábola con una mirada del Padre, no una mirada religiosa. Porque la mirada religiosa te dice que el hijo mayor era el que mejor estaba. Era en que las 99 estaban con el pastor. Pero déjame decirte que el hijo mayor estaba igual de perdido que las 99 ovejas. Porque el único que llegó a la casa con el pastor fue la oveja perdida. El único que entró a la fiesta fue el hijo menor. El hijo mayor no conocía al padre, o tenía una imagen errónea del padre. El hijo mayor quería ganarse el favor del padre. Hacía las cosas porque él quería ganarse el favor. Pero tú eres heredero, ¿no? Tú reclamas la herencia de tu padre. Lo conoces, te relacionas con él. Dice que él oye una música de lejos y dice: no, esta música no le gusta a mi padre. ¿Qué pasa acá en esta casa? Es tanto así, queridos, que este hijo mayor no entra a la fiesta. Si pudiésemos interpretar qué es la fiesta, lo podemos entender, ¿o no? Sabemos qué es la fiesta. La gran fiesta que espera al final de este camino. Ese gran reencuentro con el Padre. El hijo mayor no entra. ¿Por qué no entra? Porque no quiere entrar. Él no quiso entrar. Su orgullo se lo impidió. ¿O acaso no te ha pasado de que trabajaste mucho por creerte merecedor de algo, o creerte merecedor de un premio, y otra persona es premiado por eso en vez que tú? ¿Cómo trata nuestro orgullo eso? Y tú te crees merecedor. El hijo mayor se creía merecedor del don. Incluso le dice: padre, yo nunca me has dado ni siquiera un cabrito para hacer un asado con mis amigos. ¿Acaso él no era hijo? ¿Acaso él no tenía su herencia? ¿Dónde guardó su herencia? Seguramente la escondió. Si miramos otras parábolas podemos interpretar de que seguramente la escondió y no hizo nada con su herencia. ¿Y acaso tú no eres dueño también de todo lo que el Padre les da? ¿Eso no le dice acá al Padre? Pero si todo esto es tuyo, ¿por qué me lo tienes que pedir? Es tuyo. Eres heredero. No eres un jornalero, no eres un siervo. Eres heredero. El hijo mayor no reconoce la bendición del sacrificio ofrecido por su hermano. No reconoce la bendición del reencuentro del padre con su hijo. No reconoce la bendición de la resurrección de su hermano.
Porque la palabra dice, Él estaba muerto, mas hoy vive. ¿Ese muerto era literal? ¿Cuántos muertos hay aquí que queremos resucitar? Que estaba muerto y hoy vive. ¿Qué pasa cuando tú estás viviendo como esclavo y otros menos dignos que tú vive como rey? El hijo mayor hizo un lloro y crujir de dientes por orgullo, porque él se creía mejor. Tanto así que ni siquiera le dice mi hermano, dice vino tu hijo. Vamos a terminar. El padre, al ver que el hijo mayor no entraba, sale y le suplica, entra por favor. Le suplica a su hijo mayor, entra a la fiesta. Le suplica. ¿Sabes por qué? Porque Dios no abandona. Dios no abandona, nunca. Para terminar, quise dejar la última parte que aparece en el versículo 17 del capítulo 15 de Lucas. Lucas 15, 17 y 24. Porque dice la palabra que cuando el hijo menor estaba en lo peor, él vuelve en sí, recapacita. Pero el verso 24 dice, porque este mi hijo amado estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Pregunto, ¿quién encontró al hijo? Dice, pero ya lo hemos encontrado. ¿Quién lo encontró? ¿Quién encontró al hijo menor? ¿Quién lo encontró? Si el padre siempre estuvo ahí esperando que llegara. ¿Quién encontró al hijo? Salmo 139, del 7 al 10, dice así: ¿dónde podría alejarme de tu espíritu? Salmo 139, 7 y 10. ¿Dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del Seol, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. ¿Podemos apartarnos del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, nada te puede apartar del amor de Dios. El Padre dice, lo hemos encontrado porque el Espíritu llegó allá, le habló día a día, hasta que Él volvió en sí, recapacitó, dijo, mi Padre me lo ha dado todo, nunca me forzó a amarlo, porque Él lo entrega todo por ti. Déjame decirte que el amor siempre te alcanza. El amor no abandona. Todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor te alcanza en donde estés. Rocío, el amor te alcanzó. Te encontró y te alcanzó. Vania, el amor te alcanza. Simón, el amor te alcanzó. Carlos, el amor te alcanzó y te trajo de vuelta. Gustavo, Cere, queridos, el amor te alcanzó. Y tú estás acá por el amor. Cristina, el amor te trajo acá. El Padre suplica que entres a la fiesta. Quiero invitar a los chiquillos del worship.
y que podamos cantar todos, ¿no? Nos ponemos de pie y alabemos al Señor porque Él no abandona. Que el Señor te bendiga. Padre Santo, bendito Dios, tu amor es sin condición. No tiene condición alguna. Suplica por nosotros. Abrázanos con tu tierno amor. Llévanos de vuelta a casa. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.